tardes con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a dar inicio con el desarrollo del curso de razonamiento verbal, un curso muy importante para cada uno de ustedes, quienes tienen aspiraciones en seguir sus estudios universitarios. Bien, vamos a dar inicio reflexionando acerca de estas dos palabras, razonamiento y la palabra verbal. Razonar. Razonar es un conjunto de actividades mentales que consiste en reflexionar. Es la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. Verbal es referente a la palabra, los contenidos verbales, en los cuales vamos a establecer principios de clasificación, de relación, el significado de las palabras de una determinada lengua. Entonces, en resumen, podemos decir que el razonamiento verbal consiste en reflexionar ordenadamente sobre las palabras que vamos a emplear. El razonamiento verbal nos va a llevar a la comprensión y análisis de diversas palabras que empleamos, de diversas imágenes, diversos tipos de textos. Su práctica es importante para que una persona pueda desarrollar la fluidez y la expresión verbal. Asimismo, a medida que vamos practicando, nuestra interpretación en cualquier texto va a ser muy efectiva. Va a ir avanzando de menos a más. Vamos a ir conociendo y familiarizándonos con diferentes temas. Y de esa manera vamos a desarrollar de manera competitiva el uso y manejo de una lengua. Bien, a partir de lo mencionado, ¿cuál será la importancia del razonamiento verbal? Gracias al razonamiento verbal, cualquier persona puede aprender más palabras, adquirir un abundante vocabulario, saber emplear y relacionar las palabras, mejorar en la comprensión de las ideas en un texto que vamos a leer. Cuando hablamos de razonamiento verbal, tenemos que tener en cuenta a la semántica. Profesor, ¿pero qué es la semántica? La semántica es parte de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras en nuestro lenguaje humano. Asimismo, sus fenómenos y cambios que pueda existir en una palabra. Dentro de la semántica tenemos que tener en cuenta el campo semántico. El campo semántico es el conjunto de palabras que guardan relación en la misma categoría gramatical. Por ejemplo, para entender mejor, los verbos, los sustantivos, los adjetivos siempre van a guardar una relación, ya sea por sus rasgos comunes y los rasgos diferenciadores. Veamos, por ejemplo, el campo semántico de medios de transporte. En los medios de transporte tenemos barco, avión. Y como rasgos comunes, ambos son sustantivos. Y como rasgos diferenciadores sería: el barco es un medio de transporte marítimo, mientras el avión es un medio de transporte aéreo. Así como, por ejemplo, el campo semántico de los útiles escolares, llámese lapicero, borrador. Ambos, como rasgos comunes, tienen o son sustantivos, y como rasgos diferenciadores, el lapicero
es un utensilio para escribir, para graficar, mientras el borrador es un utensilio que sirve para borrar, para hacer algunas correcciones. Bien, entonces, sabiendo eso, vamos a explicar algunos ejemplos más. Por ejemplo, tenemos el campo semántico de profesiones. Dentro de las profesiones tenemos abogado, profesor, médico, ingeniero, contador, arquitecto. Entonces, todos ellos estarían dentro del campo semántico de las profesiones. Al igual, por ejemplo, en el campo semántico de aves, tenemos águila, halcón, gorrión, cernícalo, el loro, el pájaro carpintero. Profesor, pero ¿por qué no podría estar el cerdo? El cerdo no puede estar dentro de este campo semántico porque no es parte de las aves, no corresponde, no hay una relación. Entonces, por tanto, no puede estar dentro de este campo semántico. Por último, tenemos el campo semántico de las frutas. Tenemos manzana, plátano, fresa, mango, naranja, uva, durazno. Entonces, estas frutas guardan relación. No podemos poner dentro de este campo semántico, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria no es una fruta. Bien, entonces, resumiendo, el campo semántico tiene que ver con la relación que guardan, ¿no?, un conjunto de palabras. Bien, ahora veamos algunos fenómenos semánticos. Como por ejemplo tenemos el fenómeno semántico, la monosemia. La monosemia consiste en el significado único de una palabra, o sea, las palabras que tienen un solo significado. A ello le vamos a llamar monosemia. Mono uno, semia, significado uno, un solo significado. Por ejemplo, no tenemos la palabra casa, en este caso con S. También la palabra mesa, que tienen un solo significado. A ello le llamamos monosemias. También tenemos otro fenómeno semántico que es la polisemia. La polisemia es un fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. Poli, varios, y semia, significado, ¿no?, varios significados. Que más adelante seguramente estaremos viendo a fondo estos fenómenos semánticos a medida que vamos avanzando con los temas de razonamiento verbal. Entonces, un ejemplo de polisemia es, tenemos la palabra banco. La palabra banco puede tener varios significados. Uno puede ser un asiento para poder sentarse. Otro significado puede ser un conjunto de peces, en este caso, que se desplazan juntos en gran número, una cierta cantidad. O también puede ser banco, establecimiento público de crédito. O en todo caso, un establecimiento médico donde se almacenan o se conservan órganos, tejidos, un banco de sangre, ¿no? Entonces vemos que una sola palabra puede tener varios significados. Luego tenemos la homonimia. La homonimia es la coincidencia en la escritura o en la pronunciación de dos palabras que tienen distinto significado y distinta etimología, o sea, distinto origen. Por ejemplo, vamos a ver la palabra río, que puede significar o puede ser del verbo
reírse. Yo me río ante esa situación. Otro puede ser río, un sustantivo, ¿no? De un cuerpo de agua, ¿no? Una masa. O también puede ser, por ejemplo, llama, del verbo llamar. O también un sustantivo, ¿no? Llama un animal. Entonces aquí tenemos ejemplos de la homonimia. Y asimismo tenemos a la sinonimia. La sinonimia son palabras que tienen significado parecido o semejante. Ejemplo, casa, vivienda, pelo, cabello, agua, líquido, abundante, mucho, gafas, anteojos. Igual, ¿no? Vamos a ver más adelante detalladamente la sinonimia, al igual que la antonimia. La antonimia es una relación de semántica que se establece entre dos o más palabras que tienen, pues en este caso, significados opuestos o contrapuestos, ¿no? A la diferencia de la sinonimia. Entonces, estas palabras resultan ser incompatibles dentro de una oración o dentro de un contexto. Bien, entonces tenemos como ejemplo de antonimia, por ejemplo, ¿no? Día, noche, muerto, vivo, diminuto, enorme, hablar o callar, ¿no? Tienen significados opuestos, significados diferentes. Bien, por último tenemos a la hiperonimia. La hiperonimia es una relación semántica que vincula a una determinada unidad léxica con otras de significado más específico por la que puede ser sustituida. La hiperonimia lo vamos a ver de una manera más detallada enseguida o más adelante. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra color. Color, y dentro de color podemos tener azul, verde, rojo, negro. Entonces, cuando yo digo color, es el hiperónimo de azul, verde, rojo, negro. O sea, hiperonimia significa, ¿no? Hipo, ¿no? Por encima de todos. Y cuando digo azul, verde, rojo, está en relación a hiponimia, o sea, por debajo de ellos, o es inferior, ¿no? Entonces la relación de color a azul sería una relación de hiperonimia. Y si yo digo de azul relación a color, estaría siendo de una relación de hiponimia, ¿no? Y si yo digo azul verde, sería en una relación de cohiponimia. Bien, esto, la hiperonimia, vamos a detallar más adelante. Bien, entonces, estos son los fenómenos, algunos fenómenos semánticos que estamos viendo de una manera, digamos, superficial, de una manera para tener mayor idea sobre el razonamiento verbal y su relación con la semántica. Por último, debemos de tener en cuenta que la semántica ha generado algunos cambios que obedecen a muchos factores o causas. Por ello, hablaremos de causas lingüísticas, causas históricas, causas sociales o también a causas psicológicas. Ahora, veamos a detalle las relaciones semánticas. Como bien ya sabemos, la semántica pertenece a la gramática, que estudia el significado de las palabras. Comenzaremos
con la sinonimia. Dentro de la sinonimia vamos a tener dos casos: la sinonimia conceptual o total, la sinonimia contextual o parcial. La sinonimia conceptual o total se da cuando dos palabras tienen un parentesco en el significado, en todas sus acepciones o usos, o sea, son intercambiables estas dos palabras. Por ejemplo, salario, sueldo, feliz, alegre. Yo puedo decir, durante estos días estoy muy feliz. Durante estos días estoy muy alegre. La palabra feliz y alegre pueden ser intercambiables. La oración no cambiaría en cuanto a su significado. En el caso de la sinonimia contextual o parcial, va a depender mucho el contexto en el que vamos a utilizar estas dos palabras. Tenemos como ejemplo soldar, unir. Yo puedo decir como ejemplo, vamos a soldar para que esté más seguro. Otra oración que podemos tener es, vamos a unir para que esté el grupo más consolidado. Yo no puedo cambiar soldar por unir, o en todo caso no podría decir vamos a soldar para que el grupo esté más consolidado. Entonces, estas son las dos acepciones que tiene la sinonimia. Bien, seguimos. Ahora veamos a la antonimia. Como ya hemos mencionado, son las palabras que tienen significado opuesto. Dentro de la antonimia vamos a tener a las antonimias gramaticales y a las antonimias lexicales. La antonimia gramatical es la oposición por el prefijo de una palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra legal, ¿no? Y como oposición por su prefijo tenemos ilegal. Luego tenemos otro ejemplo, lógico y lógico. Otro puede ser parcial, imparcial, anteponer, posponer. Entonces esa es las antonimias gramaticales por la oposición por el prefijo. Luego tenemos la antonimia lexical. Dentro de ella vamos a tener las complementarias, las recíprocas y las propias. Complementaria significa o quiere decir que la existencia de un vocablo no implica la existencia del otro. Por ejemplo, tenemos sol, luna. El término sol no implica que exista el término luna. O en todo caso, otro ejemplo, el término frío no implica que exista pues el término calor. Entonces esta es la relación, es una relación de complementariedad. O sea, son complementarios. La una no implica que exista la otra. Luego tenemos la recíproca. Recíproca es cuando una palabra necesita la existencia de la otra. O sea, uno no puede existir sin la otra. Tenemos allí como ejemplo comprar, vender. Para yo comprar algo, tiene que haber un vendedor, ¿no? Y si uno vende, es porque hay alguien quien compra. Entonces, aquí va a existir una relación recíproca. Otro puede ser pregunta, respuesta. Ante una pregunta, necesariamente tiene que haber una respuesta.
Y último tenemos la antonimia lexical propia. Es cuando existe la graduación en la oposición de las palabras. Allí tenemos como ejemplo infancia, vejez, niño, adulto, que también son antónimos. Pero en este caso, la existencia necesariamente de adulto no reclama la existencia de niño, sino que el adulto ha tenido que ser niño para ser adulto. O sea, aquí no hay una relación recíproca, ¿no? Como en el ejemplo anterior de pregunta-respuesta o de comprar o vender. Ahora veamos qué es la polisemia. Ya habíamos mencionado que la polisemia era un fenómeno del lenguaje que consiste en que una palabra tiene varios significados. O sea, poli, varios, y semia tiene que ver con el significado. Aquí tenemos un ejemplo con la palabra pico. Pico puede ser el pico del ave, pico también puede ser el pico de las montañas, pico también puede ser el pico de la jarra. Como observamos, la palabra pico en estos tres ejemplos tienen algo o tienen rasgos en común. ¿Cuál sería? Que el pico del ave termina en punta, que los picos de una montaña terminan también en punta. El pico de una jarra también puede terminar en punta. Entonces, para decir polisemia, tiene que haber rasgos en común en la significación de la palabra. Bien, continuamos ahora con la paronimia. Las paronimias son palabras que se escriben y se pronuncian de forma parecida. Ojo, solamente parecida, pero cuyos significados son diferentes. A veces las palabras parónimas nos pueden generar alguna confusión en cuanto a la escritura, en este caso, ¿no? En la significación. Veamos entonces ejemplos de la paronimia. Tenemos aprender y aprehender. Si nos damos cuenta, la segunda palabra tiene intermedio H. Entonces, nos damos cuenta que en esta palabra la escritura es casi parecida, igual la pronunciación, pero el significado ya es diferente. Aprender significa o tiene que ver, ¿no? Con la adquisición de algún conocimiento, retener alguna cosa en la memoria, ¿no? Ver el verbo aprender. Y el aprender con H intermedio consiste en agarrar, detener, ¿no? Entonces aquí vemos que tienen significaciones diferentes. Otro ejemplo sería ábside con ábside. Ábside es la parte posterior del altar de una iglesia, mientras ábside en términos de la astronomía es el punto de mayor o menor distancia dentro de una órbita elíptica a su centro de atracción. Entonces, la palabra parónima a veces nos puede generar alguna confusión. Entonces, a tener en cuenta el sonido, el significado y la escritura. Bien, seguimos. Ahora veamos a la homonimia. Homonimia decimos cuando las palabras
tienen igual pronunciación, igual escritura, pero difieren o son diferentes en el significado. Veamos entonces, vamos a tener homonimias parciales y las homonimias absolutas. Profesor, ¿en qué consiste ambos? ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia radica en lo siguiente. Cuando decimos homonimia parcial, significa que ambas palabras pertenecen a diferentes categorías gramaticales. Puede ser un verbo, puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Cobra. Cobra en este caso puede ser un verbo, ¿no? Él cobra de la renta. Aquí es un verbo. Otro puede ser cobra de un animal, ¿no? La cobra es un animal altamente venenosa, ¿no? Entonces, aquí la palabra cobra, ¿no? Vamos a ver que tienen diferentes categorías gramaticales, ¿no? La primera es un verbo y la segunda es un sustantivo. Entonces, a ello le vamos a llamar homonimias parciales. Siguiente, la homonimia absoluta. Nos dice cuando estas dos palabras pertenecen a la misma categoría gramatical. O sea, pueden ser ambos sustantivos, pueden ser verbos o también pueden ser adjetivos. Veamos, Lima, ¿no? En este caso puede ser Lima de la ciudad. La ciudad de Lima es la capital del Perú. Aquí es un sustantivo, es un nombre. Siguiente, Lima. La fruta lima aún está verde. Aquí también Lima sigue siendo un sustantivo, sigue siendo un nombre. Entonces, cuando decimos homonimia absoluta, significa que estas dos palabras están en la misma categoría gramatical, a diferencia de la homonimia parcial. Ahora bien, dentro de la homonimia también vamos a ver a las palabras homógrafas y a las palabras homófonas. Homografía significa homo, uno, o en todo caso, igual. Grafía significa escritura. Veamos. Las homografías son palabras que tienen escritura y pronunciación igual, pero diferente en su significado. Veamos estos dos ejemplos. Tenemos hoja, hoja. El otro es julio, julio. En la primera, en estas dos palabras, hoja, hoja, veamos, hoja puede ser la hoja del árbol. La siguiente puede ser una hoja de afeitar. Aquí encontramos una relación de polisemia. Son homógrafas polisémicas. O sea, ¿qué significa esto? Que ambas palabras tienen rasgos en común. ¿Cuáles serán esos rasgos en común? Cuando decimos hoja del árbol, ¿no? Esta hoja tiene esa característica de ser delgada, ser liviana, ser aplanada, ¿no? Del mismo modo, la hoja de afeitar tiene la misma característica. Entonces, aquí ambas palabras guardan o tienen rasgos en común. Cuando tiene rasgos en común, vamos a llamar palabras polisémicas. En el siguiente caso, julio, julio. Julio puede ser un nombre, ¿no? Un nombre. Podemos decir, ¿no? Julio es un experto en la informática. El siguiente, julio es el mes patrio. Aquí vemos que ambos, en cuanto a su significado, son diferentes. Entonces, cada uno difiere. Entonces, aquí vemos cómo en la polisemia ambos pares de palabras tienen algo en común. Mientras en la homografía, en julio, julio, esas dos palabras no tienen rasgos en común. Veamos ahora a la homofonía.
Homo es igual, ¿no? Hemos dicho uno, ¿no? Igual pronunciación. Fono tiene que ver con el sonido. Entonces, igual pronunciación, diferente escritura y significado. Veamos en estos ejemplos. Votar, votar. Votar con V y votar con la B. Vemos. La primera tiene que ver, votar es sufragar, ¿no? Vamos a votar por las elecciones municipales o presidenciales, ¿no? Un sufragio. Y la siguiente, votar, es significa arrojar, ¿no? Arrojar, desechar algo, ¿no? Entonces, aquí vemos que la pronunciación es igual, pero la escritura y el significado son diferentes. Así como sucede en hola con H, hola sin H. Con H no decimos, no, hola, no, un saludo. Y hola sin H significa a las olas del mar. Entonces, aquí tenemos, para no confundirnos, las homografías y las homofonías, que también siempre están en las preguntas, en los exámenes de admisión. Continuamos. Ahora veamos las palabras hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. Hiperónimo se dice cuando una palabra tiene una significación amplia, extensa, o sea, engloba a otras palabras. Aquí tenemos como ejemplo fruta. Fruta es una palabra amplia, una palabra extensa, que puede englobar a la manzana, a la pera, a la fresa, al plátano, así otras frutas. Entonces, cuando decimos fruta a manzana, a pera o fresa, vamos a decir que hay una relación de hiperonimia, ¿no? O sea, de una palabra amplia que engloba a otras palabras. En este caso, las palabras que están dentro de frutas son pues estas que estamos citando. Y cuando decimos hipónimos, significa que son palabras que tienen significación o están por debajo, ¿no? En este caso, por debajo de los hiperónimos, ¿no? Tienen una sola cualidad. Entonces, si yo digo manzana, fruta, entonces la relación de este hipónimo a hiperonimia. Si digo fruta, pera, la relación es de hiperonimia. Ahora, ¿qué son los cohipónimos? Cohipónimo es la relación de todas las palabras, en este caso, de los hipónimos, ¿no? Aquí puede ser una relación de manzana, plátano. Hay una relación de cohipónimos. Puede decir pera, fresa. Hay una relación de cohipónimos. Entonces, en resumen, hiperónimo son las palabras que engloban a otras, ¿no? En este caso, engloban a los hipónimos. Y hipónimos decimos a las palabras que tienen una sola cualidad. Y cohipónimos cuando hay la relación o cuando están en el mismo orden las palabras hipónimas. Bueno, después de haber un poco explicado sobre la parte teórica, sobre la importancia del razonamiento verbal y su relación con la semántica, veamos algunas preguntas relacionadas a ellos. Bien, aquí tenemos una pregunta. La pregunta dice lo siguiente: las lenguas naturales presentan varios aspectos que son estudiados por distintas disciplinas que tienen objetivos específicos. La disciplina lingüística que se ocupa de estudiar los significados de los signos lingüísticos se denomina. Entonces aquí la pregunta nos dice, ¿no?, que hay varias disciplinas que hacen estudios de una manera específica, ¿no? Tienen un objetivo central, un objetivo específico. Entonces, en las alternativas tenemos la morfología, fonética, fonología, la semántica
y la semiótica. La pregunta es, ¿cuál de estas disciplinas lingüísticas estudia el significado de los signos lingüísticos? Bien, la morfología viene pues, ¿no? Morfo significa forma, logos, logía, logos, ¿no? Estudio, en todo caso, estudio de la forma, en todo caso, en este caso es el estudio de la forma de las palabras. Parte de la lingüística que estudia la estructura, la composición, la derivación de las palabras. Entonces, aquí vemos que no podría ser esa la alternativa, porque dice significado de los signos lingüísticos. Y la alternativa B, la fonética. La fonética es el estudio de los sonidos de una lengua, o sea, es la expresión física, es la parte concreta, la parte real. Mientras la fonología es el estudio de las fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos, en este caso que forman una lengua, o sea, es el estudio de la formación psíquica, ¿no? De una palabra. En este caso se da en el habla, y esto le vamos a llamar como el fonema, como la expresión, la unidad mínima en la fonología. Y luego tenemos a la semántica. Como ya hemos explicado, ya sabemos qué es la semántica, ¿no? La semántica es también una disciplina lingüística que estudia el significado de las palabras. Y tampoco no podrían ser, ¿no? Entonces, dentro no estarían, hasta aquí no serían las alternativas. Entonces, por último, tenemos a la semiótica. La semiótica es una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos, ¿no? Que van a permitir la comunicación humana. Entonces, la semiótica se centra en el estudio de los signos. Entonces, la alternativa en esta pregunta sería la alternativa E. Luego tenemos, dice la pregunta 2, diga falso o verdadero. Bien, para poder responder esta pregunta vamos a tener como base la primera pregunta, ¿no? Con algunas ideas que ya nosotros tenemos. La pregunta A dice, la fonología es la disciplina que tiene como objeto de estudio al fonema. ¿Esto será falso o será verdadero? Como ya acabo de explicar, que la fonema es la unidad mínima del habla, ¿no? Entonces, es el estudio, ¿no?, de la fonología. O la fonología tiene como estudio, pues, ¿no?, el fonema. Entonces, la alternativa A sería, pues, verdadero. Luego tenemos B, nos dice, la fonética se ocupa de estudiar las unidades abstractas de la lengua. La fonética no estudia las cosas abstractas, sino estudia las cosas más concretas, las cosas más reales, o sea, la expresión física ya. Entonces, no puede ser, esta no puede ser verdadero, ¿no? Es falso, porque no estudia las unidades abstractas, ¿no?, sino las unidades más concretas. Luego la C dice, la morfología estudia unidades de la palabra y la formación de ella. Como ya hemos mencionado también, la morfología tiene que ver con el estudio de la forma, tiene que ver con la composición, de la derivación de una palabra, ¿no? Entonces, cuando dice estudia unidades de la palabra y su formación, nos indica que la C
es verdadero. Ahora, seguimos. La semántica se ocupa solamente de estudiar significados connotativos. Como bien sabemos, la semántica se ocupa del estudio del significado de las palabras. Pero aquí nos dice solamente del significado connotativo. Existen dos tipos de significación, el significado connotativo y el significado denotativo, ¿no? Connotativo tiene que ver con una interpretación, una significación más subjetiva, ¿no? Y lo denotativo tiene que ver con la parte más real, la parte más concreta, ¿no? Entonces, la D sería falso, porque no solamente estudia la parte connotativa, sino estudia también la parte denotativa. Ambos son el estudio de la semántica. Entonces sería falso, ¿no? Y por último tenemos la polisemia y la homografía son lo mismo, porque son palabras de diferente significado. Bien, tenemos que tener bien en cuenta cuando es un par de palabras son polisémicas y cuando estas dos palabras pueden ser homógrafas, ¿no? Claro, es cierto, ¿no?, que tanto en la polisemia, en la homografía, tienen un diferente significado, pero lo que pasa es que en la polisemia esas palabras tienen algo en común, tienen rasgos en común, ¿no?, en su significación, mientras las palabras homógrafas no tienen rasgos comunes, ¿no? Cada palabra dista o se separa en su significado. Bien, entonces la E sería como la alternativa, o sería falso, ¿no? La polisemia y la homografía no son lo mismo, porque son palabras de diferente significado. Bien, vamos a terminar nuestra sesión de la semana con estos 3 ejemplos. Dice: correlacione ambas columnas respecto a las relaciones semánticas y otros aspectos. Tenemos la columna A, B, C, D, E y la otra columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la A dice: me río al no poder cruzar el caudaloso río. Vamos a analizar las palabras que están subrayadas. Río, en este caso, tiene que ver con el verbo reír. Y en el segundo caso, río es un sustantivo. Entonces, ¿cuál sería la relación de estas dos palabras? ¿No? Como bien sabemos, uno de ellos es del verbo, el otro es un sustantivo, ¿no? Entonces, son de diferentes categorías gramaticales. Y cuando hablamos de diferentes categorías gramaticales, vamos a hablar de la homonimia, ¿no? La homonimia parcial. Entonces, la A tendría relación con el número 3. Luego tenemos B, dice: el conocido siempre tiene privilegio, mientras el desconocido sufre la indiferencia. Bien, las palabras subrayadas son conocido, desconocido. Bien, acá entonces es claro, ¿no? Tenemos dos palabras que son antónimos, pero en este caso antónimos gramaticales por prefijo, ¿no? Conocido, desconocido, ¿no? Tenemos el prefijo des. Entonces la B estaría relacionándose con el número 4, antonimia. C: por jugar a la carta, el mozo perdió la carta del menú. Las palabras subrayadas son carta, carta. Carta.
El primer significado es las cartas que nosotros en el naipe, ¿no? Que sirven para jugar, ¿no? Es de un tamaño rectangular, son livianas, son delgados, igual carta, ¿no? El siguiente es el significado de la carta que nos dan pues en el restaurante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación de estas dos? ¿Tienen relación? Sí tienen relación, ambos por la forma, ¿no? Son livianos, son delgados, ¿no? Entonces aquí por ejemplo ambos tienen un rasgo en común. Entonces cuando decimos rasgos comunes estamos frente a una polisemia, ¿no? Que es totalmente diferente que la homonimia. A veces llegamos a confundirnos en estas dos, homonimia, polisemia. Entonces la C sería o tendría la relación con el número 5. Seguimos. La mejor enseñanza de hoy es la mejor educación del futuro. Las palabras subrayadas son enseñanza, educación, ¿no? Estas palabras en el significado tienen un significado parecido, ¿no? Y cuando decimos significado parecido, estamos hablando de los sinónimos. Y en este caso es un sinónimo conceptual. Enseñanza, educación son términos que podemos intercambiar y no alteraría el sentido a la idea de esta oración. Entonces sería una sinonimia conceptual, ¿no? La D tendría relación con el número 2. Último tenemos de esta pregunta. Ha amoblado su casa con sillas, mesas, repisas. Cuando dice ha amoblado, ¿no? Amoblar viene de la palabra mueble, ¿no? Y dentro de los muebles están las sillas, las mesas, las repisas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación de estas tres palabras? La relación sería pues una relación de coiponimia, ¿no? Silla, mesa, repisa son coiponimias o son coipónimos de la palabra mueble. Y mueble ya estaría en relación a hiperónimo, ¿no? Entonces la E tendría relación con el número 1, ¿no? Coiponimia. La siguiente pregunta dice: en los enunciados, sembré una planta en el jardín y me duele la planta del pie. Existe una relación de A, hiponimia, B, homonimia, C, hiperonimia, D, polisemia y antonimia. Veamos. Planta, planta. Son dos palabras que tienen igual escritura, tienen igual pronunciación. Hiponimia podrá ser, no puede ser hiponimia. Homonimia probablemente no podría ser. Hiperonimia tampoco, ¿no? La hiperonimia nada tiene que ver en este par de palabras. Polisemia puede ser polisemia. Antonimia tampoco, no cabe esta respuesta en este enunciado. Entonces veamos la alternativa B y la alternativa D. Homonimia decíamos cuando son dos palabras que tienen igual significado, igual pronunciación, igual escritura, pero el significado varía, el significado es diferente, tiene otro. La polisemia igual, ¿no? Tienen escrituras iguales, pronunciaciones iguales, pero decimos polisemia cuando ese par de palabras, o en este caso, tienen rasgos en común. A ver, veamos, ¿tienen rasgos en común o no? Si tienen rasgos en común, serán polisemia. Y si no tuvieran rasgos en común, sería una homonimia. Veamos, sembré una planta en el jardín. Planta. La planta, para que crezca, necesariamente tiene que tener soporte al piso, a la tierra, ¿no es cierto? Y cuando dice, me duele la planta de los pies, la planta de nuestros pies, ¿para qué sirve? ¿Sirven de soporte? Sí, ¿no es cierto? Nos soportan nuestro cuerpo. Entonces, en estas dos palabras,
¿Habrá una relación, un rasgo común a ambos? Sí, ¿no es cierto? Están en la parte baja, sirven de soporte, ¿no? A la planta le sirve de soporte para que crezca. Y a nosotros, nuestra planta del pie nos sirve para qué? De soporte también, ¿no? Sirve para desplazarnos también. Entonces sí hay una relación de polisemia. Entonces no podría ser homonimia. Bien, la alternativa sería la alternativa de polisemia. Bien, tenemos la última pregunta para ya ir cerrando nuestra sesión y nos vemos en la siguiente sesión ya entrando de lleno con los ejercicios de los diferentes temas del razonamiento verbal. Dice, señale la alternativa incorrecta. O sea, de estas 5 alternativas vamos a ubicar cuál es la respuesta incorrecta. Manzana es hipónimo de fruta. Sí, ¿no es cierto? Manzana es hipónimo de fruta. Y fruta ya vendría a ser el hiperónimo de manzana. Entonces, es una alternativa correcta. Raudo es sinónimo de veloz. Sí, ¿no? Raudo es sinónimo de veloz. Absolver y absorber son parónimos. Son pares de palabras que son parónimos. Habíamos dicho que en los parónimos tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la escritura y la pronunciación. A veces pareciera que es engañoso o nos puede confundir, ¿no? Absolver tiene una escritura, pronunciación y significado diferente a la diferencia de absorber. Entonces, aquí hay parónimos porque tiene solamente una escritura o una pronunciación casi parecida, ¿no?, que nos puede llevar a la confusión. Entonces, también es una alternativa correcta. Traje es hipónimo de pantalón. Traje será hipónimo de pantalón. Tendría que ser al contrario, ¿no es cierto? Pantalón vendría a ser hipónimo de traje. Y traje tendría que ser hiperónimo de pantalón. Entonces, ¿será la alternativa correcta? No, no es cierto. Traje no puede ser hipónimo de pantalón. Traje viene a ser hiperónimo de pantalón, de camisa, de zapato, de blusa, etc. La última alternativa, obviamente por descarte, va a ser la alternativa correcta, ¿no es cierto? Pero de todas maneras vamos a analizar. Eso es lo que necesitamos, que cualquier respuesta que vamos a dar siempre tiene que tener un porqué o debemos de saber analizar, aunque en las alternativas a veces sirve también el descarte por el tiempo. Dice, lima, bueno, una fruta, y lima, herramienta, son homónimos. Sí, ¿no es cierto? Son homónimos, porque estas dos palabras no guardan ninguna relación, no tienen rasgos en común. Lima, bueno, es un sustantivo, pero es una fruta, ¿no es cierto? Lima, herramienta, es una herramienta, ¿no?, que nada tiene que ver o no tiene relación con la lima de la fruta. Entonces son homónimos. Bien, muchas gracias. Se ha podido explicar de manera casi detallada, digamos, el razonamiento verbal y su relación con la semántica, ¿no?, que es un tema, digamos, amplio. Y en la siguiente sesión nos estaremos viendo ya también con los diferentes temas relacionados al razonamiento verbal. Muchas gracias.